Como todos los sábados, desde el fondo de la historia, la percusión de Don Domingo Cura anuncia la llegada del profe Fernando para un nuevo programa de historias, mates y algo más. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda? Buen día Juan, buen día a toda la audiencia de San Jerónimo Sur en un sábado que al fin pinta ser inicio de otoño. Por fin, ¿no? Lo Por estábamos esperando. fin, por fin, porque ya la humedad nos estaba Yo creo haciendo que un más poco que mal. esperando lo estábamos necesitando. Deseando. Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos un nuevo programa. Hoy en un fin de semana largo. Un fin de semana largo. Tenemos, Semana podríamos Santa. hablar de varias cosas, podríamos haber hablado también de la pasión de Cristo, de la Semana Semana Santa, no Santa. deja de ser un hecho histórico, Totalmente. pero bueno, elegimos otra efeméride, pero antes de irnos, de sumergirnos en la historia, le tenemos que contar a la gente que no sabe, si algún incrédulo ahí, hay por ahí alguno que nunca vio o escuchó el programa, le tenemos que contar que esto es Historias, Mates y algo más. Sí, señor. Tomamos unos matecitos y hablamos de algo que nos gusta, que es de la historia. Particularmente tenemos la costumbre de tratar de tomar una yerba distinta cada sábado. Cada sábado, la mayoría de las veces donada De o una, regalada sí, la gente como atentamente. que se copa con eso y nos dice, mira, acá le tengo una yerba, vi esta yerba. Generalmente alguna que es raro, que tiene un packaging raro, alguna edición especial, y nos arrima. Y hoy nos Decí que no arrimaron, hacemos historias, mates y medias lunas, porque si nos claro, si no arriman ya todos los sábados estaríamos. medias lunas estaríamos redondo Y mal. tendríamos que arreglar con un panadero, amigo. Tendríamos que arreglar con un panadero. Bueno, hoy me trajeron tucanguá. Tucangua, no la Tucanguá escuché nunca. ¿De qué origen es? es misionera. Eh, no sé por dónde quiere que arranquemos. Porque, por ejemplo, ¿qué quiere decir tucanguá? La gente verá que ya escuchará tucanguá, ve el paquete, Ve el hay un paquete, tucán, hay un tucán, así que viene por ahí. Bueno, tucanguá es la tierra del tucán, la tierra del tucán, o el lugar del tucán, en guaraní. en guaraní. Esa sería la etimología, si se quiere, del nombre de esta yerba que estamos tomando, que ¿Y quién produce esta yerba y desde cuándo? la produce una cooperativa. Ajá. La produce una cooperativa. Creo que tenemos como una predilección por las hierbas que producen las cooperativas, sobre todo si son pequeñas, ¿no? Es el caso de esta cooperativa que ahora no me acuerdo cómo se llama, Ruiz Montoya me parece que se llama, Ruiz Y Montoya se yo llama. veo desde acá, desde el paquete, desde 1956. A ver, que una cooperativa sobreviva en la República Argentina a todos los vaivenes de la economía desde el año 1956 no es poca cosa. Y hacer muy bien en hacer esta mención, porque esta cooperativa, como tantas otras cooperativas yerbateras de Misiones, sufrieron un proceso que fue similar en casi todas, ¿no? Porque esta yerba que se empieza a producir en los años 50, establecimientos que producían yerba y té generalmente, los dos principales cultivos de Misiones, se encuentran con que como que hay en los años 40 y 50 hay una explosión, finales de los 30 ya podemos decirlo, Ujú. hay una explosión agrícola en Misiones, de pequeños productores con un modelo parecido al que quería Sarmiento para la Pampa gringa, Sí, ¿no? señor. Pequeños productores de Pequeños no más de productores. 100 hectáreas. Bueno, pero resulta que estos productores están produciendo, para que la redundancia, lejos de Buenos Aires, con pocos recursos, y se encuentran ante una realidad que es difícil poder comercializar el producto que están haciendo, ¿no? Lo que están cosechando. Y en ese contexto entienden, hay algunas yerbateras importantes que le compran la producción y como siempre, ¿qué pasa? Hay una relación asimétrica, ¿no? Obviamente. Entonces estos empresarios de alguna forma expolian a los pequeños productores Ujú. que, Fijan el precio, claro, que terminan, obtienen grandes ganancias. terminan constituyendo cooperativas Mm, como esta. exacto. Y esto no es nada porque esta cooperativa por ahí se dedicaba a una venta más regional, si se quiere, en un principio, y en los 90 hace una apuesta importante, exportar, Apa. exportar yerba. Pero, ¿qué yerba van a exportar? ¿Qué es lo que le va a ofrecer la cooperativa Ruiz Montoya o Tucanguá al mundo? La yerba orgánica. Los tipos la vieron,
Ah, Ya en los 90 la vieron. Entonces empezaron a exportar yerba orgánica. eh, que es ese tipo de yerba o producción que en teoría no lleva ningún tipo de agregado fertilizante claro, sí. químico, totalmente natural, Pesticidas. sin ningún tipo de pesticida, que en Europa la producción de huerta orgánica es premium y sale el triple en góndola que cualquier otra. Bueno, ese es el negocio que vieron los muchachos de Ah, la Tucumán. vieron muy bien, ¿eh? Entonces después, ahora se ha vuelto un producto que quizá busca más esa gente, ¿no? La gente, Ese sector, ese nicho, como exactamente, se la gente que dice. busca justamente una yerba más, si se quiere, desde el orgánico, del respeto a la naturaleza y demás. Y estamos Mm. tomando esta yerba que la verdad que los primeros mates me sorprendió. Vamos a ver para el fin de programa. Vio que hay un dicho que que el asiento de la silla es linda cuando es blandita pero durita. Sí. Bueno, la yerba esta es como que es suavecita, pero tiene personalidad y Tiene tiene cuerpo, cuerpo. tiene cuerpo, tiene Y tiene cuerpo. un amargor notable, pero muy agradable. Por Pero lo muy menos, agradable al paladar. sí, lo siento, y yo no me quiero porque acá me estoy veriendo como en sommelier, ¿no? Pero la verdad que lo siento muy atrás en la lengua, en la parte de atrás de la Ujú. lengua, como que lo siento ahí al amargor que se queda ahí, se queda, pero no es un amargor agresivo, ¿no? No es Eso es lo agresivo. que Y quiero bajo decir. nivel de polvo Sí, también. Lo cual el polvo tengamos siempre en cuenta que es una parte de la necesaria. necesaria, no es una parte no, no, es una parte necesaria de un buen mate. Estamos encontrando en estos productos de las cooperativas generalmente una molienda que se diferencia de la tradicional, de, por ejemplo, si vos vas a comprar una Tarahui, una Rosamonte, una Manda, Mm. en lo equilibrada que es la molienda, ¿no? No encontramos palos grandes, ni tampoco polvillo, ni hojas grandes, tampoco como que es bastante uniforme la molienda, y eso, al menos para mí, es un mérito Es un mérito. para el mate. Pero bueno, le doy acá uno para que vaya probando el segundo de que toma el profe, Bueno. ya habíamos arrancado un ratito antes. No venimos a hablar No, exclusivamente señor. de mates hoy, como en cada jornada, también hay un tema histórico que nos convoca. Sin duda, porque en el mes de abril no solamente, o sea, tenemos como feriado el feriado de Semana Santa, muy importante para todos aquellos que es de la Grey Católica, sino que hay una de las fechas quizás más significativas y trascendentales de la historia argentina, que tiene que ver íntimamente con nuestro concepto de soberanía nacional. La gente que me está escuchando y ve el almanaque ya se está dando cuenta de que estoy hablando, y tomamos hoy la decisión conjunta de hacer la introducción de este tema con las voces, los testimonios de aquellos, ¿sí?, que protagonizaron la gesta de Malvinas. Todos estuvieron dispuestos a morir por la patria y todos pelearon por la patria. La primera lección es la lección de cuando todo el mundo pelea por intereses, nosotros peleamos por amor. Y la razón fue defender a la patria. Eso es amor. El soldado, subteniente, el cabo que fue a la guerra fue porque era su deber y su responsabilidad. Y si le tocó morir, lo hizo por amor. Entonces, eso tiene un valor muy grande. Malvinas, como hecho histórico en la historia de la Argentina, ocupa una cosa muy importante al nivel de gesta. Que fue una gesta patriótica, fue la última gesta de la patria. Wow, uno cuando escucha estos testimonios, obviamente, este programa va a estar dedicado hoy al 2 de abril, a la fecha de la recuperación de las Islas Malvinas, de los cuales este mes de abril cumplimos 44 años de ese hecho, y sin duda va a ser un programa especial que va a ser quizás para nosotros muy emocionante, y también para quien la persona que nos está escuchando va a ser muy emocionante y muy sensible. Muchos de ellos lo han vivido, algunos como protagonistas, Ujú. otros como espectadores del continente y otros como ciudadanos. Entonces, cuando veíamos en edición la posibilidad de hacer este programa,
tomamos la decisión de hacer el programa más que nada desde los fundamentos históricos. Ujú. ¿Sí? Si bien vamos a hacer alusión al conflicto bélico-militar, lo importante, ¿sí?, que es un poco la idea de marcar los derechos y principios de soberanía argentina, es ver cómo fue la evolución de la historia de las Islas Malvinas prácticamente desde su avistamiento, y también vamos a ver y referenciar algunos personajes que hacen a la historia, que durante mucho tiempo estuvieron ocupados en la historiografía nacional y que a partir de 1982 aparecen a la luz. Vos fíjate que yo no sé si a vos te dio la sensación que este 2 de abril no fue el mismo 2 de abril de otros años. Una sensibilización muy importante, hubo un protagonismo de la gente en todos los lugares, sobre todo en el sur argentino, donde se vio con una intensidad muy especial todo lo que fue el conflicto del Atlántico Sur, que no se había visto en otros años anteriores. Puede ser, puede ser. Vos sabés que estuve viendo varias cosas sobre Malvinas, algunos documentales, hay mucha película sobre Malvinas, algunas con tinte documental, otras ficcionados, varias cuestionadas, muy Algunas cuestionables. muy Sí, cuestionadas, como Los Chicos de la Guerra, que me parece fue la primera que fue masiva. ya con el título. Sí, ya te pintaba de cuerpo entero Con el la título. posición que Sí, tomaba señor. frente al conflicto, pero sobre todo más allá del conflicto, porque me parece que un poco la idea de este programa, por lo que me contaste, es escindir el conflicto bélico del reclamo de soberanía, que es lo irrenunciable. ¿Qué es lo Uno puede irrenunciable? estar en contra de la Sin guerra quizá, lo que no va a estar en contra es de la reafirmación de la soberanía. Pero sin desmerecer en lo más mínimo a todos esos argentinos, héroes de Malvinas, que se jugaron la vida por la defensa. Por eso nosotros comenzamos este programa con el audio de aquellos que fueron protagonistas en el Teatro de Operación de Malvinas, ¿sí? Las voces lo dicen. Ahora, también es importante como para organizarnos. Vos fíjate, el 2 de abril de 1982, todos los argentinos nos despertamos con la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Se sorprendió usted, profe? Sí, sí, totalmente sorprendido. Yo en ese momento entraba a primer año de la Facultad de Humanidades y Artes, me acuerdo, año 82, y yo creo que gran parte de la población, ¿sí?, porque en realidad el operativo que se llamó Operativo de Nuestra Señora del Rosario, que tiene una anécdota muy particular, ¿sí?, si bien venía estado preparado por la Junta Militar, porque estamos hablando del proceso de la Junta Militar, quien estaba a cargo era el general Galtieri, que no podemos dejar de lado que indudablemente, más allá del objetivo soberano de la recuperación de las Islas Malvinas, la Junta Militar toma este elemento, ¿sí?, como el último salvavidas, porque ya estaba quemando todos los cartuchos en el sostenimiento político de lo que era el proceso que había comenzado en el año 76 de llamado reorganización nacional. O sea, tuvo para la Junta Militar, ¿sí?, o sea, una presentación de recuperación de soberanía que obviamente fue aclamada y apoyada prácticamente por toda la población argentina, pero había un trasfondo político que era buscarle oxígeno a la Junta Militar, que prácticamente estaba fragmentada internamente y que cada día tenía mayor dificultad de poder mantener. Esto es muy importante para que la gente lo recuerde, sobre todo aquellos que no vivieron ese suceso. Un par de días antes del 2 de abril, un par de días antes del 30 2 de de abril, marzo. 30 de marzo, en Plaza de Mayo, ¿sí?, se hace una movilización popular en contra de la Junta Militar, una manifestación multitudinaria, ¿sí? Y yo lo sé, ¿sabe por qué? Porque justamente mi hermano mayor, Luis, estaba en ese momento cursando el servicio militar y le había tocado Infantería de Marina. Tuvo la suerte de estar destinado en el edificio Libertad. Él formaba parte del batallón de Infantería 3, creo que era, que fue uno de los que mejor actuó en las Islas Malvinas. Y a él le dieron la orden frente a esa movilización, ¿sí?, de tomar posición en Plaza de Mayo y esperar la orden de disparar a la multitud. Ese era el escenario del 30 de mayo. El escenario a partir del 2 de abril fue completamente distinto, ¿sí? Fue una
manifestación multitudinaria apoyando a la decisión de la Junta Militar en la recuperación de las islas. Claro. Y se produce otro fenómeno muy, muy extraño, que es que mucha de la gente que estuvo el 30 de marzo en la plaza y que fue reprimida, Y que fue reprimida, sí señor. estaba el 2 de abril. Sí, Incluso Saúl Ubaldini, sí, señor. que fue uno, digamos, de las caras visibles de esa manifestación del 30 de marzo, unos días después de la recuperación para la asunción de Menéndez, no sé si me estoy adelantando mucho en el Vayan tiempo, nomás, ¿no? sigan nomás. Cuando asume el gobierno de las Islas Menéndez, está Paz Malvinas. Luciano Benjamín Menéndez. Paz Malvinas, Sí, señor. Ubaldini. Hay fotos Representando incluso. el movimiento obrero. Claro, hay fotos incluso. Y esto demuestra también de cuerpo entero que los agredidos, los sindicalistas que estaban perseguidos, es una causa nacional que trasciende lo político, ¿no? Y que por ahí cuesta entenderlo desde ese punto de vista. Incluso hay otra foto de una madre de Plaza de Mayo que está con un cartel que dice: los combatientes son argentinos, los desaparecidos también. Sí, sí. O Sí. sea que es una causa que por lo menos durante 72 días borra las antinomias. Sin duda, 74 días duró la guerra. Y te digo, el plan de recuperación de Malvinas era un plan que ya estaba, sí, en las Fuerzas Armadas, fundamentalmente era un plan que ya estaba preparado hace tiempo a través de la Armada, a través del triste almirante Macera, y realmente si uno lo analiza fue una verdadera canallada en el sentido de utilizar una causa tan noble, tan alta, tan sublime, para poder perpetuar un gobierno de facto. Claro. Y vuelvo a repetir, esto no tira por tierra en absoluto, ¿sí?, la heroicidad de todos los hombres de armas, soldados, conscriptos oficiales, suboficiales y población en función de lo que fue el teatro de operaciones. Pero haciendo una introducción para poder ir un poco más a lo histórico, como decíamos recién, la guerra duró solamente 74 días, la capitulación se realizó un 14 de junio, y el saldo luctuoso de muertos desde el punto de vista argentino fueron de 649 argentinos. Parece realmente mucho, pero hay que destacar que casi la mitad, 323, corresponden al hundimiento del crucero Ara Belgrano, ¿sí?, que se encontraba fuera de la zona de exclusión. Eso después lo vamos a hablar. Sí, y hay que rescatar también que casi el doble después se quitaron la vida. 400 se calcula, casi unos 400 conscriptos o personal militar, podríamos decir en general, se suicidaron a causa del estrés postraumático que genera una guerra, ¿sí? Y por el lado británico, obviamente, el lado británico hasta el día de hoy, y siempre lo ha hecho, nunca va a decir las cifras exactas, porque implica que más allá de haber sido los ganadores en esta contienda, las cifras materiales en pérdida y las cifras humanas en pérdida fue realmente muy elevada para lo que ellos calculaban, porque tuvieron oficialmente, dicen 255 muertos británicos y 3 isleños. Se calcula que es prácticamente el doble, pero hay un secreto, ¿sí?, de que se van dando muy de a poco los datos. Fíjate ahí, ya pasaron 44 años y todavía Inglaterra mantiene una ley en donde ciertos datos puntuales de lo que fue la gesta de Malvinas no están en conocimiento público. Y para que la gente tome conocimiento, ¿sí?, la primera ministra, ¿sí?, que encabeza, ¿sí?, la guerra desde el punto de vista del Reino Unido fue la famosa Margaret Thatcher, la dama de hierro, que obviamente también tenía sus propios intereses porque estaba en un momento en donde su gobierno tambaleaba económicamente y esto le vino como anillo al dedo. Pero a pesar de haber obtenido el triunfo en lo que es el terreno militar, la reelección a la cual se presenta inmediatamente después de la guerra, la pierde. Fíjate qué particularidad es lo que es la política. Ella pierde la reelección, independientemente del resultado que había sido la gesta de Malvinas. Ese es el contexto que nosotros tenemos. Lo que sí es importante... ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué? Porque la gente escucha que las Islas Malvinas habían sido
usurpadas en el año 1833. Y en realidad, y acá entramos de lleno en el terreno de la historia, entre el año 1831 y 1832 se da el proceso de usurpación. Cuando yo digo proceso de usurpación, me refiero a que no solamente estuvo en manos británicas, sino que obviamente ya desde esa época había una cierta participación de Estados Unidos. Porque en el año 1831 el capitán Silas Duncan, que estaba bajo la órbita o bajo la línea de Estados Unidos a través de la fragata Lexington, bombardea a cañonazos y destruye prácticamente todas las defensas de la isla Soledad, que era en ese momento la sede del gobierno del gobernador Vernet, ¿sí? Obviamente, ¿esto qué hace? Esto provoca inmediatamente la reacción del gobierno argentino. En el gobierno argentino estaba Juan Manuel de Rosas, muy severa a tal punto que expulsa del territorio argentino al diplomático de mayor rango, que era en ese momento el encargado de negocios de apellido Bailes. Pero antes, ¿sí?, los norteamericanos, ¿sí?, le entregan, ¿sí?, a la Oficina de Asuntos Extranjeros británica la inteligencia de que la isla Soledad había sido prácticamente arrasada en sus defensas por este barco Lexington, esta fragata británica al mando de lo que era Estados Unidos, ¿sí?, y que por lo tanto era muy fácil su ocupación. Por lo tanto, al año siguiente prácticamente, un 2 de enero, principio de año de 1833, la corbeta británica Clio, ¿sí?, al mando del capitán James Onslow, ataca y hace posesión de las Islas Malvinas, ¿sí?, y la ocupa, ¿sí?, de manera violenta, expulsando gran parte de lo que era su personal administrativo, o sea, arriando la bandera argentina e izando la bandera británica. A lo cual, a partir de 1833, el proceso de usurpación por parte del Reino Unido se confirma y desde esa fecha la Argentina ininterrumpidamente reclama con justo derecho su soberanía sobre las Islas Malvinas. Ahora yo te pregunto porque no es la única incursión de los británicos en territorio argentino, ¿no? Podemos hablar de las invasiones inglesas, Sí, señor. 1806-1807, Sí, señor. de la década de 1840 con la Vuelta de Obligado. La vuelta de obligado. Bueno, y este tercer hecho, ¿se puede relacionar estos tres hechos? ¿Tienen alguna arista común estas tres Mira, invasiones? el Reino Unido, como siempre, con su fama de pirata, siempre supo estratégicamente ocupar lugares en el mundo, ¿sí?, estratégicamente en el concepto de geopolítica. Estamos en una época en donde todavía faltan muchos años para lo que era el Canal de Panamá, que es la posibilidad de conectar los dos continentes, o sea, Atlántico-Pacífico. Por lo tanto, vía comercial, el único punto, ¿sí?, de poder conectar Pacífico con Atlántico era lo que nosotros conocemos hoy como Estrecho de Magallanes, ¿sí?, que la única manera, y el punto de referencia, apoyo logístico de esa zona, eran las Islas Malvinas. Claro, ¿vos sabés qué pensaba cuando me decías esto? Que hoy, con esta coyuntura mundial que tenemos, le podemos dar real importancia a lo que significa un estrecho, un paso obligado para todas las naves que quieran unir el Océano Pacífico con el Atlántico. Hoy con lo del estrecho de Hormuz podemos tomar una dimensión real de lo que significa, ¿no? Mirá eso, vos imaginate solamente si pasa algo en el estrecho de Panamá, en el canal de Panamá, ¿sí?, que lo invalida como paso interoceánico, todas las naves de comercio, muchas de ellas piden turno con meses de anticipación, tienen que bajar hasta el sur argentino, hasta el estrecho de Magallanes, que es uno de los estrechos más difíciles de transitar marítimamente. Por lo tanto, y las Islas Malvinas están prácticamente bajo ese control, en ese control. Fíjate el lugar estratégico que hoy tiene. Como vos muy bien lo decís, lo estamos viendo hoy, la significancia que tiene, por ejemplo, Hormuz, el estrecho de Hormuz,
en donde cuando los iraníes te dicen acá no pasa ningún barco, el precio del petróleo sube y vos, yo, todo el mundo que carga combustible lo sentimos inmediatamente en las estaciones de combustible. Ahora, Fernando, las Malvinas son argentinas, es algo que nos enseñan desde niños. Sí, Y me parece que paralelamente a eso, pegado a eso, tendría que venir la explicación. Son argentinas claro. porque... Mira, vos fíjate que la historia, hay muchísima historia con respecto a las Islas Malvinas. Y muchas veces eso no se enseña. Lo primero que tenemos que hacer es rastrear en la historia y nos encontramos con un marinero florentino, Américo Vespucio, cuyo nombre dio nombre a nuestro continente, que se considera que Américo Vespucio, que vino bajando y bordeando las costas de América, Brasil sobre todo, se considera por la bitácora de su barco, que fue el primero que hace el primer avistamiento sobre estas islas. Todavía es una posición no clara, porque en ese momento calcula que los elementos de medición astronómicos no eran precisos, pero hace referencia a que en la latitud del 52 grados sur vio y avistó unas islas, el cual él no bajó, pero es la primera referencia, o una de las primeras referencias, Las vi. de las exigencias, exacto, que las vi. El tema pasa, ¿sí? Y llegamos a nuestro famoso Magallanes. Para que la gente que nos está escuchando, Magallanes, junto con su segundo Elcano, es el primero que realiza el primer viaje de circunnavegación al globo, ¿sí? Cuando está por el estrecho de Magallanes, una de las naves de Magallanes dice, esto no es para nosotros, acá hay mucha tormenta, terriblemente peligroso, y se amotina, se separa del grupo principal y se pega la vuelta. Esa nave se llamaba San Antonio, y esa nave en su bitácora hace el avistamiento de unas islas que sin duda son las Islas Malvinas. Pero hasta acá todavía no tenemos ningún asentamiento de población fijo. Tengamos en cuenta que... Europeo, por lo menos. Europeo, tengamos en cuenta que esta era una zona muy rica en pesca de ballenas, en focas, lo que generaba un insumo muy importante para Europa, que era el aceite, y por lo tanto estas islas en distintas oportunidades sirvieron como para que barcos de pesca de distintas nacionalidades pudieran hacer fondearse, dice técnicamente, fondear por algún problema en su nave o fondear por cuestiones climatológicas, pero no asentamiento firme. Sí. Me tomo un mate. Tome tranquilo. Obviamente siempre está la posición inglesa, que dice, no, nosotros la vimos primero. ¿Por qué? Porque en el año 1690, un 14 de agosto de 1690, un capitán británico, John Davis, en algunos lados figura como John Strong, hace un avistamiento de estas islas, ¿sí? Y les pone un nombre. Como el tipo tenía un dueño, o sea, tenía un patrón, que de apellido llamaba Falkland, le pone Isla Falkland. Claro, que en realidad originalmente le ponen Falkland al estrecho que divide. Al estrecho que sería ahora el estrecho San Carlos. Claro, a Malvina y a la Gran Malvina y a la Isla de Soledad. Y como iba, y su navío se llamaba Desiré, Deseo, de ese nombre del navío, Deseo, Desiré, sale en el escudo británico de las Islas Falkland el lema de las islas que dice que desear lo justo. Ese es uno de los elementos por el cual siempre la diplomacia británica se aferra para decir yo tengo dominio sobre este territorio por haberlas avistado por primera vez. Pero en realidad, el primer asentamiento humano, físico, permanente, territorial, no corresponde a ningún inglés. ¿Y a quién le Tampoco corresponde? corresponde a ningún argentino. Ni español. Ni español, sobre todo. Corresponde a un francés, ¿sí? Vos fíjate cómo es la vuelta de la vida, que se llamaba Luis Antonio Bongaville, ¿sí? Que él hace un asentamiento permanente, con población permanente, y establece lo que se llama, cuando nosotros vemos las Islas Malvinas, ¿sí? Tenemos la Isla Soledad, donde está actualmente Puerto Argentino, y la Gran Malvina, que tiene prácticamente muy poca población. En el medio el estrecho de San Carlos, ¿correcto? En la Isla Soledad establece
Puerto Soledad, ¿sí? Que en realidad el primer nombre que él le da es Puerto San Luis. ¿Por qué? Porque en ese momento el rey de Francia era Luis XV. Que tuvo varios nombres entonces de puerto. Varios nombres. O sea, el primer nombre del primer asentamiento, ¿sí? En realidad es Puerto San Luis, en nombre o en honor, obviamente, al rey de Francia, ¿Y ese Luis Puerto XV. San Luis está en la ubicación actual de Puerto Argentino? Está en la... No, porque ¿No? Puerto San Luis se llamó después Puerto Soledad, ¿sí? Y 35 era un puerto de aguas no tan profundas, porque acá era fundamental que ese puerto, esa caleta fundamental protegida por los vientos, tuviera la posibilidad de que un barco pueda fondear, es decir, anclar, tenga profundidad. Y en realidad el puerto argentino, como nosotros lo conocemos, ¿sí? El puerto argentino, está 35 kilómetros más al sur, que sería la capital de las Islas Malvinas, epicentro político, administrativo, comercial de las islas. 35 kilómetros, ¿sí? Hoy lo que sería Puerto Soledad tiene más bien un valor histórico. Pero ese puerto, que se llama en un principio Puerto San Luis, ¿sí? Queda bajo lo que sería dominio francés. Aquí que cuando esto llega a conocimiento de España, España hace inmediatamente reclamo como diciendo, señores, ¿sí? Esto es parte, ¿sí? De nuestro virreinato que fundamos en 1776, España, y por lo tanto esto es dominio colonial, mirá las palabras que estoy utilizando, español. Francia reconoce la soberanía del dominio español y entrega, o sea, entrega el asentamiento a España, y España, con mucha altura, dice, bueno, yo te voy a indemnizar por los gastos, ¿sí? Por las construcciones defensivas, e indemniza de una manera bastante importante, ¿sí? A Francia, ¿sí? Cuando Francia le otorga este primer asentamiento que se llamaba Puerto San Luis. Y esto ocurre exactamente en el año 1767. ¿Me seguís? En 1767 Francia devuelve las islas a España un 1 de abril, ¿sí? Y se las devuelve a un capitán español que se llamaba Felipe Ruiz Puente. A partir de esta fecha, el dominio, ¿sí? El dominio de lo que sería y la soberanía de las Islas Malvinas queda bajo control del Imperio Español. ¿Estamos hasta acá? Perfecto, hasta acá me queda claro. Ahora, los franceses entregan así sin ninguna resistencia. El entrar sin resistencia, porque tengo que recordar, bueno, que había una relación también entre las coronas de Francia y la corona de España, por lo cual, ¿sí? Se hace una entrega, y realmente para Francia poder mantener una colonia a semejante distancia era prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, ahora, después obviamente la historia nos dice que viene la Revolución de Mayo de 1810. En la Revolución de Mayo de 1810, todas las posesiones coloniales pasan obviamente a lo que fue después el Río de la Plata o las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es un principio muy importante, que es en que se argumenta también en la ONU. Pero obviamente, imagínate 1810, Revolución de Mayo, 1816, recién en 1816 en Tucumán definimos independencia, guerras de independencia, San Martín cruza los Andes, o sea, hay una serie de acontecimientos muy importantes internos como para que el gobierno en ese momento pudiera tener en cuenta lo que pasaba en el fin del mundo prácticamente. Claro, sí. Pero llegamos a una fecha muy importante, que es 1820, en donde el director Juan Martín de Pueyrredón, ¿sí? Ordena y contrata a un corsario, lo cual era muy común, que se llamaba David Shewett, y con el navío La Heroína, ¿sí? Le ordena tomar posición formal de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Y había alguien? Había quedado, sí, población, ¿sí? Que venía de la vieja población española, ¿se entiende? En las islas, justamente ¿en qué puerto? En Puerto San Luis, que los españoles luego llamaron Puerto de Nuestra Señora de la Soledad. O sea, ahí ya cambia el nombre. O sea, los franceses lo llamaban Puerto San Luis, cuando queda en manos españolas,
se llama Soledad, que en realidad el nombre completo es Puerto de Nuestra Señora de la Soledad. Lo acortamos, lo llamamos Puerto Soledad, ¿sí? A partir de ahí se realiza el primer izamiento de la bandera argentina, un 6 de noviembre, alrededor del año 1820-1821. Y a partir de ese momento, ¿correcto?, la presencia ininterrumpida argentina fue hasta 1833. Y uno de los primeros gobernadores de orden civil y militar fue el famoso Luis Bernet. Que me decías en la previa, no era un militar, era un empresario. Era un empresario alemán, pero hay algo importante que yo no te dije y es importante reconocerlo. Yo te dije hace un rato por qué los ingleses a las Islas Malvinas las llaman Falkland, ¿sí? En honor al vizconde Falkland. Pero es importante tener en cuenta por qué nosotros a esas dos islas las llamamos Malvinas. Y en realidad el origen del nombre viene de la época de cuando estaba la ocupación francesa de Luis Antonio Bongaville. Porque la mayoría de las naves francesas en ese momento que venían hacia el sur argentino salían de un puerto de Saint-Malo, ¿sí? Por lo tanto, a los marineros de esa zona, que la mayoría salía del puerto de Saint-Malo, se los conocía como marineros malouines. En la distorsión del término de malouines se comienza a identificar a estas islas, cuya mayoría de los marineros venían de Saint-Malo, como Islas Malvinas. Claro. No le pida a nuestros gauchos que tengan una fonética perfecta del francés. Obviamente. ¿No? Entonces, de ahí surge el nombre de Islas Malvinas. Perfecto. ¿Estamos hasta acá? O sea que de alguna forma hay como una reivindicación histórica a esos primeros asentamientos franceses en Malvinas. A nivel histórico, la reivindicación es precisa y es documentada, ¿sí? Y prácticamente España tiene, si no me equivoco, casi 32 gobernadores antes de llegar, ¿sí?, a lo que sería el periodo de gobernadores argentinos con Luis Bernet. O sea, la presencia española, primero la presencia francesa, que pasa a ser presencia española y luego presencia argentina, fue ininterrumpida. Y no solamente, ¿sí?, lo que sería Puerto Soledad era una colonia que se calculaba que tenía alrededor de 200 personas para la época y la latitud, muchísimo. Que no solamente había criollos, había españoles, había franceses, había ingleses, habría africanos libertos, o sea, era pluricultural. Sí, y también había aborígenes. Había aborígenes, charrúas y tehuelches. Y la principal actividad económica en un principio fue la ganadera, ¿sí?, por las cabezas de trabajo de vacuno que había traído Francia. Mucho más tarde, ¿sí?, comienza a haber ganado bovino, la oveja, que obviamente se demostró como como un animal que se podía adaptar mucho más fácilmente a la inclemencia climática que eran las Islas Malvinas y a los pastos duros, ¿sí?, a la turba que tenían las Islas Malvinas, ¿sí? Pero en realidad la primera actividad era la ganadera. Y cuando vos tenés actividad ganadera, aparece un protagonista, Claro. que es el gaucho, que después vamos a hablar de eso. ¿Más o menos vamos por acá? Sí, vamos, perfecto. Algo importante que no te dije. Esta fue la versión que hasta el día de hoy, desde el punto de vista de historia, haciendo una síntesis muy comprimida, siempre reafirmó la República Argentina. Obviamente Inglaterra dice todo lo contrario. Inglaterra no reconoce que hubo presencia permanente en las Islas Malvinas, por lo tanto, ellos consideran que a partir de 1765, ¿sí?, en una de las expediciones que ellos hacen, en donde en realidad bajan a lo que sería la isla Gran Malvina, ¿sí?, y toman posesión en nombre del rey de Inglaterra en ese momento, que era Jorge III, ¿sí?, y luego en 1766 fundan Puerto Egmont. Ellos dicen que en realidad, ¿sí?, la presencia española no tuvo continuidad, no hubo una colonia, y que a partir de 1765 y sobre todo a partir de John Davis en 1690, ellos tienen,
digamos, derecho soberano Ujú. de colonización de este territorio. Ahora, ¿vos te acordás que yo una vez, cuando hablamos del conflicto del Beagle, te pregunté cómo contaría la historia un profe Fernando chileno? Y ahora te quiero preguntar cómo contaría esta historia un profe Fernando inglés, porque me parece que por lo menos entre los ciudadanos ingleses, no está tan claro, no hay una reafirmación tan clara de la soberanía británica sobre Malvinas. A ver, para el ciudadano británico, londinense o de las Islas Británicas, el tema Malvinas no está en su radar. No les chupa un huevo, para decirlo mal y pronto. Claro, yo traté de ser un poco más ortodoxo. Pero vale. No está en su radar. Yo creo que aunque la expresión sea inadecuada, es la que más claramente Exacto. refleja la situación. Creo que muchos británicos tomaron conocimiento de la existencia de unas islas a partir de 1982, con lo que fue la gesta y el enfrentamiento de la guerra en 1982. Pero no está en el radar, a tal punto que, vos fíjate, aquellos que después de la usurpación de 1833 británica nacen en las islas, son considerados británicos de segunda, o sea, con distintos tipos de derecho que el británico. Situación que comienza a cambiar un poco después de 1982. Pero para el británico común esto no está, es una colonia más, ¿sí? Una colonia estratégica, pero la mayoría del británico común, y esto hay muchos videos que lo muestran, consideran que las islas son Argentina, o sea, por una cuestión hasta de proximidad geográfica, porque tengamos en cuenta que las islas Malvinas está unida a territorio continental argentino por la plataforma submarina. Esto está reafirmado y comprobado por lo que es la Comisión de Plataformas Submarinas de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, no lo digo yo, esto es científico, por lo tanto hay hasta un derecho de soberanía desde el punto de vista geográfico, territorial y obviamente de proximidad. Claro, y ahí hay una cuestión que me parece que va a aparecer más adelante, seguramente, que es que en el derecho internacional hay dos formas de reclamar la soberanía. Una es la integridad territorial, que sería la que reclama Argentina, y otra es la libre determinación que a eso vamos a de llegar. los pueblos, que es que es el argumento de los ingleses. Sin duda. Y digo, vamos a ahondar sobre eso después, pero me parece afortunado meterlo en este momento de la charla, ya que hacemos. Porque es un parteaguas, indudablemente. Pero bueno, a ver, una vez ya realizada la usurpación británica en 1803, primero hay que hablar de la figura de Luis Bernet. Yo más o menos ya algo te mencioné, ¿sí? Que realmente no fue un asentamiento provisorio, fue un desarrollo económico productivo muy importante. Muy próspero. Muy próspero, te decía recién, casi 200 almas, ¿sí? Con una variedad étnica muy importante, con una actividad económica muy importante, en donde muchos barcos pesqueros de distintas nacionalidades fondeaban en Puerto Soledad por necesidad de abastecerse, ¿sí? Con una cierta emisión de monedas y hasta leyes muy precisas, ¿sí? Con un cuidado, con leyes que determinaban un cuidado de la fauna muy importante y una figura femenina que en los últimos años está surgiendo nuevamente, que era la esposa de Luis Bernet, que se llamaba María Sáenz Pérez de Bernet. Esta mujer había nacido en Buenos Aires en el año 1800. Algunas fuentes dicen que tuvo hasta casi 7 hijos. La verdad es que cuando a Bernet le ofrecen el cargo de gobernador civil y militar, la esposa, como corresponde, lo sigue, con sus 2 hijos ya nacidos y un tercero a venir en estado de embarazo de 2 meses, ¿sí? Y esta no era cualquier mujer, ¿sí? Porque está considerada, ¿sí? María Sáenz, como la primera cronista de las Islas Malvinas, porque llevó a partir del año 1829 un libro, un diario, de su permanencia en las Islas Malvinas, por lo cual nosotros, diario que hoy se encuentra en lo que sería la Biblioteca Nacional,
por lo cual nosotros hoy conocemos cómo era la vida en las Islas Malvinas, ¿sí? Esto es muy importante. Y esa hija que ella llevaba en su vientre, imagínate la valentía de la mujer de acompañar a su marido con sus hijos menores, estando embarazada, al confín del mundo, da luz en las Islas Malvinas y le ponen de nombre Matilde. Y Matilde Vernet está considerada la primera habitante autóctona de las Islas Malvinas, que en realidad, con el pasar del tiempo, a esta niña que se llamaba Matilde, la comienzan a llamar todos Malvinas. Y la vida de Malvinas, o Matilde, es una vida muy interesante, yo te lo decía antes fuera de micrófono, porque cuando Luis Vernet, en función del avance de la fragata, primero Lexington, que era norteamericana, después la Clio, te imaginas que vienen y te bombardean a cañonazos la población, el puerto, las defensas, las casas. Vernet había hecho hasta calles empedradas, porque aquellos que han ido a Malvinas saben que el territorio para circular es muy difícil. Bombardean todo, entonces Vernet dice, bueno, yo tengo que sacar a mi familia de acá. La cuestión de que Matilde, con el tiempo se casa con un marino, con un naval norteamericano, se va a vivir a Norteamérica y es, dicen las fuentes, la única argentina que estuvo en el Teatro Ford. ¿Y el Teatro Ford qué es? El Teatro Ford es el lugar donde sufre el atentado a Abraham Lincoln, que luego le causa la muerte. Y es una mujer que vivió 90 años, ¿sí? Y permanentemente hizo referencia a su vida en las Islas Malvinas. Pero aparte de eso, su madre, que era una gran señora, dicen las fuentes, porque muchos viajeros británicos terminaban alojados en la casa del gobernador Luis Vernet. Y en sus escritos, muchos viajeros, muchos de ellos eran ingleses, comentan que era una mujer, primero que la casa tenía 2 plantas, que tenía todas las comodidades de una casa europea, que había un piano, que las noches eran veladas muy agradables, que esta mujer tocaba el piano y muchas veces tocaba el piano para la pequeña población, porque realmente era una comunidad la que vivía en ese momento en Puerto Soledad. Y que realmente en las fuentes de muchos viajeros británicos dicen que era exquisita escucharla cantar y que las Islas Malvinas, con la presencia del gobernador Vernet, en su vivienda, no tenía nada que envidiarle a una vivienda de Londres. Fíjate el nivel de vida que había llegado a desarrollar esa colonia argentina. O sea que tenemos en claro que había población argentina. Había población, No es que había no había. desarrollo económico, había leyes, había defensas, había programas de urbanización, había leyes que defendían la fauna de la localidad con respecto a la matanza de ballenas, con respecto a la matanza de focas. O sea, realmente era una base de organización administrativa, política y militar muy importante. Me hablaste de la fauna, ¿puedo hacer una postilla Sí. con una cuestión de la fauna? Yo no sé si lo tenés por ahí, pero hay un mamífero, el único mamífero originario de las islas, que era y de alguna forma tiene que ver con la historia, ¿no? Porque la etimología, cómo perdura el nombre y cómo llega a darle este nombre a ese pequeño animal, que se lo conoce como el zorrito malvinero, que es un animal extinto, ¿no? Se extinguió en la década del 70, 1870, y una de las personas que lo vio, que lo avistó, fue Darwin, que también estuvo en Malvinas, en 1833, 34 más o menos. Bueno, el zorrito malvinero no se sabe muy bien cómo llegó, o sea, hay distintas teorías. Algunos dicen que en un periodo de glaciación las islas quedaban prácticamente unidas al continente, quedaba solamente un estrecho de 20 kilómetros que a veces por las bajas temperaturas se solidificaba también, se convertía en hielo durante la última glaciación. Y también hay otra teoría que dice que los yaganes, que se ha comprobado que los yaganes, si bien no residieron de manera permanente en las islas, cruzaban frecuentemente a las islas. Se puede comprobar esto porque hay lugares montículos de huesos de algunos animales que evidencian que han comido
esos animales. Incluso hay algunos, han encontrado algún resto humano de lo que se conoció después como los yaganes, y que pueden haber venido estos zorros con los yaganes, porque parece que eran muy buenitos, eran buenitos. Darwin dice justamente que es un animal que está condenado a la extinción, en unos años se va a extinguir porque es muy buenito. Dice que uno le ofrecía un pedazo de Inocente. carne y el perrito, el zorrito se acercaba Claro. y ahí mismo Trácate. los piratas le Trácate. clavaban un puñal y los mataban porque consideraban que este animal era peligroso para las ovejas, Las ¿no? Que ovejas, la eran, cría de ovejas, que es la principal actividad. nunca se pudo comprobar eso, que la dieta principal del zorrito malvinero sea las ovejas, ni que tuviese una especial predilección por comer ovejas. Sin embargo, los hicieron pelota igual y los Sí, extinguieron. sí. ¿Y qué te quería contar con esto? Que hay algunas palabras que todavía hoy perduran, palabras españolas, y en este caso una palabra con origen guaraní, que perduran en el habla de las lenguas, como por ejemplo corral, Corral. pampa, Ujú. y guarram, que era el nombre que los británicos le habían dado a este zorrito. ¿Por qué le habían dado este nombre? Porque entre los criollos y entre los aborígenes que estaban con Bernet allá Ujú. en la década del 20, del 30, había muchos que eran de lengua guaraní. Guaraní. Entonces Permitime, vamos a abrir un poquito. a ese zorrito, hace calor, Hace mucho a calor. ese zorrito le decían aguará o guará, como la guaraguazú, que era parecido, era medio parecido. Y en la distorsión fonética que se produce a partir de la llegada de los ingleses, le empiezan a decir Warram. Ajá. Algunos dicen por ahí, casi poéticamente, que el primer caído en Malvinas es el zorrito malvinero. Y sin duda, sin duda. Bueno, pero volviendo un poco a los personajes, yo te hablé recién de Bernet, de la esposa de Bernet. Hay otro personaje muy pintoresco, muy interesante, que es un gaucho. Ujú. Que es un gaucho de Entre Ríos que viene con el contingente de Luis Bernet, que se lo conoce como el gaucho Rivero, ¿sí? Porque te decía recién que una de las principales actividades que tenían esta colonia española de un principio era la ganadería vacuna, por el ganado vacuno en pie que habían traído en un principio los franceses. La cuestión que este gaucho, cuando se da la usurpación en 1833, ¿sí?, no la acepta, se rebela por completo, ¿sí?, se levanta en armas contra el poder español, británico, y se levanta, dicen las fuentes, con 7 indios charrúas, o sea, un total de 8 personas nada más. Y los tiene a mal traer a tal punto que toma, ¿sí?, el poder, recupera en un pequeño tiempo el poder de las Islas Malvinas, ¿sí?, apresa al principal militar de la guarnición militar de las Islas Malvinas, hasta que en 1834, prácticamente un año, llega otra fragata militar británica, que era la Challenger, y vuelve a ocupar las islas, y por lo tanto, este gaucho Rivero, junto con los 7 indios charrúas, ¿sí?, al no poder enfrentar semejante poder de fuego y militar, se interna en las islas y está 8 meses poniendo a mal traer el poderío británico, hasta que logran apresarlo. Cuando lo logran apresar a Gaucho Rivero, lo mandan a Londres a enjuiciarlo. Y la justicia británica dice que no podía enjuiciarlo porque no tenía jurisdicción sobre un territorio extranjero. No dice la palabra extranjero, pero va a entender que la justicia británica no tenía jurisdicción sobre el territorio de las Sí, Islas y Malvinas. que el Reino Unido no ejerce una soberanía sobre Elemento ese... que también sirve como base de principio de soberanía. Y lo devuelven a Montevideo. Y las fuentes dicen que posiblemente el gaucho Rivero, que una sola persona con 7 gauchos charrúas puso a mal traer a toda una guarnición militar británica, termina, ¿sabes, muriendo dónde? En un enfrentamiento acá nomás, que lo habíamos mencionado, en 1845, la vuelta de Obligado. Mira cómo son las vueltas de la vida. Y vuelta, volvemos a decir esa frase de si no nevero ven trovato, ¿no? Si no Exactamente. es verdad, está bien contado. Exactamente.
porque no hay ninguna documentación que certifique no hay esto. documentación. Pero sí la tradición oral No hay ha documentación. perdurado y trae este recuerdo. Ahora, vamos a los fundamentos legales o jurídicos, ¿sí? Ya que hablamos de la historia. Hay un principio jurídico que se llama utis posseditis iuris, que hace referencia, ¿sí?, a la herencia colonial que un país tiene, que es uno de los principios que argumentó siempre desde un principio la Argentina con respecto a su soberanía. Ese es un principio fundamental, es decir, las posesiones coloniales dentro del territorio argentino a partir de 1810 pasan, ¿sí?, a dominio y soberanía de lo que era después las Provincias Unidas del Río de la Plata, actual República Argentina. Este principio de herencia colonial es uno de los elementos más importantes para reafirmar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, pero no es el único. ¿Por qué? Porque después tenemos algo que es obvio, que ya lo había mencionado, que es la plataforma submarina, que es un principio geográfico, científico, concreto, La integridad que es territorial. la integridad territorial y que tiene reconocimiento de la ONU. Pero hacia 1965, recordemos siempre que la Argentina permanentemente en los organismos internacionales, a partir de la creación de la ONU, siempre reclamó su derecho soberano sobre las islas. En 1965 se obtiene una resolución fundamental de la ONU, que es la resolución número 2065, donde reconoce las Naciones Unidas que hay un conflicto entre Inglaterra y un conflicto con Argentina en cuestión de soberanía de las Islas Malvinas. Es decir, el hecho de que haya un reconocimiento de un conflicto entre Inglaterra y Argentina sobre el dominio soberano de las Islas Malvinas implica decir que estas islas no son, como dice Inglaterra, 100% de ¿Me ellas. repetís la fecha? La fecha es 1965. Gobierno de Arturo Illia. Gobierno de Arturo Illia. Ya cuando hablamos de Illia lo tocamos a este tema también Gobierno de Arturo inicialmente, ¿no? Illia con una representación diplomática de excelencia que logra algo trascendental que hasta el día de hoy se sigue reafirmando, esa famosa resolución 2065. Sobre todo porque logró que la ONU nos dé bola, ¿no? Porque generalmente no lo hace. Y también hay una salvedad, cuando hablamos de esos dos principios, el de integridad territorial y el de la libre determinación de los pueblos, en esta resolución, la diplomacia argentina deja en claro que la libre determinación de los pueblos no es un concepto válido en esta situación porque la población es implantada. Porque la resolución implica que hay que tener en cuenta los intereses de los isleños. Perfecto. Pero no el deseo de los isleños. Son dos cuestiones distintas. Es decir, tener en cuenta el interés de los isleños significa que si yo recupero la soberanía sobre las Islas Malvinas, no voy a expulsar a los isleños y le voy a quitar sus propiedades, ¿sí? Pero el deseo es otra cosa completamente distinta, porque como vos bien lo dijiste, lo que se considera la población hoy de las Islas Malvinas es población implantada por el Reino Británico. Es como si yo te digo, mañana, si una potencia extranjera ocupa Misiones, implanta o trae población de origen de ese país invasor, y mañana dice, bueno, Misiones nos pertenece a nosotros porque la población es autóctona. No, señor, la población de las Islas Malvinas es una población implantada por el Reino Unido, ¿correcto? Por lo tanto, hay que marcar muy bien la diferencia entre reconocer los intereses, que Argentina siempre lo reconoció, y reconocer los deseos, porque reconocer los deseos implica entrar en el concepto de autodeterminación. Los isleños no tienen su propia autodeterminación sobre un territorio en conflicto de soberanía. Claro, porque incluso estaba en conflicto cuando esta gente llegó a vivir en ese lugar. Sí, señor. No es que estaban desde antes. Exactamente. El concepto de autodeterminación no aplica sobre población implantada de un territorio en conflicto. Esto que te estoy diciendo es clave. Sí, el meollo de la Y cuestión. esto que te estoy diciendo, todos
los gobiernos de la República Argentina, yo diría, vamos a tomar una fecha, desde el gobierno de Ilia, lo mantuvieron a rajatabla hasta hoy. ¿Vos te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Sí. Y entonces la gente me escucha y dice, ¿cómo hasta hoy? Sí, señor, porque, por ejemplo, el año pasado, en el acto de las Islas Malvinas, nuestro actual presidente, el Jabo, Milei, si bien reconoce el derecho soberano de las Islas Malvinas, que dice que es un derecho irrenunciable, propone que la recuperación de las islas se logre cuando los isleños lo deseen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Esto que estoy diciendo yo, si hay gente que no me lo cree, es muy fácil. Vaya a YouTube, el video está, ¿sí? El video está. Y el video lo dice. Es el discurso que da en abril del año 2015. Claro. Ahora 25. sí entiendo yo que hay ahí algo que es clave también, que es los derechos de propiedad y demás de esa gente que hace 150 años está viviendo ahí. Sí, señor. Y que evidentemente debe tener un apego, así como uno quiere. O sea, hay muchos isleños Sí, señor. que hace más tiempo que están viviendo, que su familia hace más tiempo que están viviendo ahí que nosotros, Sí, señor. que nosotros en Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, sin renunciar a la soberanía, sí hay que tener en claro que tienen un derecho de propiedad y de vivir en ese lugar. Por eso, a partir de la resolución que yo te decía, la 2065, se establece el reconocimiento de los intereses de esos isleños, pero no del deseo por ser población autoimplantada. Implantada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es fundamental. Y esto, o sea, afirmar que la soberanía de un territorio que fue usurpado y que fue colocado población implantada, en este caso de origen británico, ¿sí?, dependa de los deseos de esa población, obviamente va en contra de todos los principios que siempre defendió la República Argentina y también va en contra de lo establecido por las Naciones Unidas. Por eso es tan importante esto. Ahora, sí. Iván. No, te quería preguntar por si lo tenés ahí en algún lugar de ese croquis a Dardo Cabo. No lo tengo, pero Bueno, es otra historia que podemos tocar en otro momento. en otro momento. Sí es importante ver cómo a partir de 1982 los distintos gobiernos argentinos tomaron distintas posiciones con respecto al tema de Malvinas. Ujú. Esto es importante. A ver, los gobiernos de Carlos Saúl Menem, el gobierno de Mauricio Macri, tomaron la estrategia de colocar un paraguas sobre la cuestión Malvinas, es decir, realizar acercamientos con Inglaterra desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de intereses económicos, sin tocar la cuestión medular, que era la cuestión de la soberanía sobre las islas. ¿Está? Esa fue un poco la estrategia que utilizó tanto Menem como Macri, o sea, la estrategia del paraguas de la soberanía. Que fue la estrategia que propuso Inglaterra. Miren, vamos a hablar de un montón de cosas, ¿sí?, sobre todo de las económicas, contacto con el continente, vuelos entre Argentina o Chile con las Islas Malvinas, lo hablamos todo, pero no hablamos para nada, ¿sí?, la cuestión soberanía. Tanto el gobierno de Menem como de Macri aceptan esa postura. Por el otro lado también está el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue el inmediato democrático después de la Junta Militar, ¿sí?, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, en donde la agenda Malvinas fue una agenda medular en todas las cuestiones de diálogo con el Reino Unido. Ujú. O sea, tanto Alfonsín como los gobiernos de Néstor y de Cristina, el tema Malvinas fue medular y transversal en todo lo que es agenda con el Reino Británico. ¿Estamos hasta acá? Esto es muy importante y sobre todo porque en el gobierno, tanto de Néstor como Cristina, la decisión fue llevar la cuestión Malvinas a otros organismos internacionales, sobre todo sudamericanos, como la UNASUR, que es la Unión de Naciones Sudamericanas, o como la CELAC, ¿sí?, que es el Comité de Estados Latinoamericanos y del Caribe, buscando el apoyo de las naciones hermanas y obteniendo el apoyo de las naciones hermanas. En los gobiernos de Fernando de la Rúa Fueron tan breves que ni y tiempo. Eduardo Duhalde, en realidad, prácticamente
la aguja no movió al perímetro Ujú. porque fueron gobiernos muy breves con conflictos internos muy Había graves. como de 1810 a 1820, ¿no? Había problemas más Había importantes que problemas. resolver. Sí hay que destacar en el gobierno de Macri algo que fue un retroceso, que fue el famoso acuerdo que se firmó, que se llamaba Foradori-Duncan. Foradori era nuestro canciller, en donde ese acuerdo, es un acuerdo, ¿sí? Le permitía, ¿sí?, a Inglaterra o al Reino Unido comenzar el desarrollo con la anuencia de Argentina de los recursos naturales que tienen las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque para Inglaterra Claro. poder mantener ya una base militar activa implica mucho dinero y estratégicamente era necesario, bueno, a ver, vamos a tratar de ver qué recursos naturales, y esto hay un tema en la actualidad hoy, ¿sí?, podemos obtener. Y ese acuerdo, Foraduri-Duncan, que algunos dicen que nuestro canciller argentino lo firmó estando en copas, no lo puedo afirmar, ¿sí?, fue suspendido por completo, gracias a Dios, en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Sí? Bueno, Esa es más o menos la síntesis. Hoy por hoy yo ya te dije cuál es la posición que tiene el presidente actual. Si vos escuchás al presidente, es difícil entender cómo una persona que tiene la primera magistratura de la nación, como la presidencia, te dice públicamente que es un fanático de Margaret Thatcher, mujer, ¿sí?, que firmó la orden del el hundimiento de nuestro crucero Ara Belgrano fuera de zona de exclusión, que en algún momento se consideró crimen de guerra. Y esto es importante entenderlo, porque la guerra es un marco en donde a vos te permite matar a una persona, ¿correcto? Vos me matás a mí, yo te mato a vos, ¿a quién mata primero? Sin que cuando termine la guerra ninguno de los dos sea juzgado. Vos fíjate qué locura, ¿no? Pero las reglas de la guerra dicen, bueno, a ver, usted se puede matar dentro de este espacio y tiene que proteger a la población civil y no tiene que bombardear a civiles y no puede atacar al enemigo fuera de este espacio, que fue lo que hizo Margaret Thatcher y que en su momento también fue muy discutido en Inglaterra. Entonces, tener un presidente que te dice eso y tener un presidente que tira por tierra en una frase el concepto, ¿sí?, de autodeterminación, caramba. bueno, yo también hay que decirlo también, porque hablamos del Belgrano y hablamos de los civiles, ¿no? Sí, sí. Los 3 civiles muertos en la guerra son muertos por la Fue, Armada Británica. Fuego amigo, los 3 isleños fueron muertos por la Armada Británica, creo que fue un misilazo, un cañonazo, porque suponían que en esa casa estaba el centro de comando de Benjamín Menéndez. ¿Sí? Bueno, también había que traerlo. No sé si ya estamos para el cierre, pero yo tengo varias Ya preguntas. estamos para el cierre. Nos quedó un montón. Nos quedó un montón, Muchísimo. porque me hubiese gustado hablar mucho de algo que me parece que se está revitalizando en los últimos años, que es qué pasaba antes de 1982. Sí. Los logros que había tenido en la vida Muy social importante. de Malvinas en la Argentina, ¿no? Estaba YPF, estaba Gal del Mirá, Estado, antes de, estaba LADE. antes de 1982, pero te voy a decir así, antes del golpe militar de 1976, permitime que me vaya para allá, gobierno de Perón e Isabel Perón, se había logrado establecer el principio de un gobierno tripartito de las Islas Malvinas, o sea, Estado Reino Unido, Argentina y autoridades británicas en el reino, a tal punto que tengamos en cuenta que la pista de Puerto Argentino la construye Argentina. Sí. Y que se había establecido una línea de vuelos del ADE, líneas aéreas del Estado, o sea, Que es una línea aérea dependiente de la Fuerza Aérea. dependiente de la todavía Fuerza sigue Aérea. operando. Y la pista fue hecha por personal, si no me equivoco, de la Fuerza Aérea. O sea, que la estrategia era mantener permanentemente el reclamo, ¿sí?, en todos los organismos internacionales, pero también poder acercar vínculos con los isleños, ¿sí?, en función de que los isleños, antes de 1982, prácticamente estaban totalmente aislados del Reino Unido, y si vos eras un isleño en las Islas Malvinas y tenías un problema de salud grave,
que implicaba una operación de alto riesgo, ¿sabes dónde te venían a operar? Ya, Acá, Argentina. a la Argentina. ¿Y la Argentina qué hacía? El Estado argentino que hacía, te operaba, te traía y te llevaba. Fíjate la humanidad que siempre estuvo con el isleño, el Estado argentino. No, pero más allá de eso, porque yo creo que el Estado debe considerar a los isleños como argentinos, más allá Sin de lo que ellos duda, decidan, con sin los duda. mismos derechos que nosotros. Por lo menos Sin es duda. una opinión. Y esa humilde fue la opinión. política que desarrolló sobre todo el gobierno de Perón y Isabel Perón hasta el año 76. Perfecto. Ahí tenemos una cuestión cerrada, si se quiere. Ahora, mi pregunta, y creo que la pregunta que se hace muchos, es, ¿se puede pensar en un ejercicio real de la soberanía sobre las islas en el futuro? Porque uno lo ve tan lejos y después de 1982 casi como algo utópico. Yo creo que sí, sin duda. Y creo que el ejercicio para poder mantener y obtener la soberanía territorial de las Islas Malvinas es conocer nuestro pasado, conocer el pasado reciente y no olvidar lo que pasó en 1982. O sea, vos no podés defender algo que no conoces. Este es un principio básico, ¿sí? Y la mejor manera de mantener el concepto soberano sobre las Islas Malvinas es que la población argentina, ¿sí?, permanentemente conozca la historia de las Islas Malvinas, conozca el sacrificio de esos 649 héroes que quedaron como centinelas permanentes en territorio argentino y el sacrificio de todos aquellos personal de la Fuerza Aérea, de la Armada, del Ejército, Gendarmería, Prefectura, conscripto, personal civil que arriesgó su vida por la recuperación de nuestras islas. También quiero mencionar algo de lo que no se habla mucho, que es las mujeres en Malvinas. Sí. Porque ha Tuvieron un habido, rol muy ha habido importante. mujeres en Malvinas Ha también. habido mujeres, ¿sí?, que tenían el rol fundamentalmente de enfermeras o asistentes de cirujanos, o sea, instrumentistas, que la figura de la mujer en la década del 80 dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de una estructura muy machista, no estaba bien vista, por lo tanto siempre fueron ocultadas, y mucho más después de la guerra. O sea, la presencia del personal femenino dentro de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, que realmente tuvieron una misión increíble como personal sanitario en el IRISA, en el ARA Paraíso, en la asistencia de enfermería, realmente fue muy importante. Recién ahora se están reconociendo el nombre de esas verdaderas heroínas argentinas. Bueno, tengo varios mensajitos porque hoy estuvo activo el chat acá. Por ejemplo, nuestro amigo Héctor Hernán Díaz Héctor, me dice, buen día, gran saludo a Fer. muchas gracias. Lucila también nos escribe, no sé qué quiere decir, pero nos deja hay una sigla, capaz que quiere decir algo. Veo que los chicos ahora usan Sí, muchas sí, sí. siglas y nosotros no las entendemos. Alan también nos dice buen día, gente. Y hay otras personas que dejaron su like, digamos, como la propia Lucila, su compañera Mónica, también Claudio, que es profe, mira, dos profes de educación física, Claudio y Titi, que nos escucha siempre, así que ya es un El Titi siempre está fiel. amigo de la casa. Corchi también, César y una ex compañera suya del colegio Ibercaja, Claudia. Un gusto, Así un que cariño. le mandamos Y mi un saludo grande a vecino todos. Diega, que siempre me Ah, escucha. siempre lo escucha. Me Un pregunta, saludo muy grande. un día tiene que ir A Don Vega. tiene que ir a la cancha, porque lo reclama en la cancha. Yo le digo, no sé si le gusta No me tanto digas. a Fernando el No fútbol soy como muy para ir, futbolero, como tengo para que ir a ver al reconocer. Porbe, No soy- pero no soy un día muy lo podemos futbolero, invitar. pero bueno, podría ser. No lo reclama. ¿Qué pasa con Fernando que no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Lo quiere ahí. Lo voy a tener en Saludo cuenta. también a nuestro amigo Don Vega. Omar y a Federico, que juntos se escuchan Sin el duda. programa. sin duda. Nada más por ahora. Che, este es el momento en el que yo dictatorialmente Ujú. elijo la canción con la que vamos a cerrar. Eh, Hay varias canciones que remiten a Malvinas. No es Vo- fácil. Vos me seleccionar, pasaste una de Ciro y los persas Sí. que
está muy buena. Hay otra que me gusta mucho que es de Almafuerte, El Visitante se llama, pero es muy Almafuerte, muy pesada quizá para Ajá. cerrar este bloque, pero la poesía me parece increíble, fantástica, y muy cruda también. Pero hay una que fue, me parece, la canción ¿Qué te tocó? no, que me tocó, pero sí que representa plenamente, o por lo menos la sociedad argentina la ha usado para representar ese momento histórico, que es Solo le pido a Dios. Y lo tenemos que traer a León Gieco de nuevo, como tantas otras veces lo hemos Que en algún hecho. momento pasó por San Jerónimo Sur. También, en algún momento pasó por San Jerónimo, y lo trajo justamente el Porvenir El Porvenir, sí señor. a León Gieco a tocar Un acá, lujo, un lujo. tocó en San Jerónimo. Así que nos vamos a ir con León, ¿le parece, Me profe? parece perfecto. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro Muchas lado. gracias que a nos todos por acompañan, acompañarnos. a que los que nos vieron y a los que nos van a ver después a Por lo largo de supuesto, la porque semana. esto tiene un trabajo de edición y lo subimos a las redes. Nos vamos entonces con León Gieco, que ya está sonando en la radio del pueblo. Solo le pido a Dios. Hasta el próximo sábado. Gracias, profe. Un placer.